Hola mis queridos, bienvenidos a una lección más del quinto curso avanzado de Misión de Amor. Hoy la lección 5: afinidad de seres encarnados con ciertas plantas o animales, encarnación expiatoria y encarnación kármica. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Mis queridos, antes de comenzar con la lección 5, quisiera informarles sobre algo muy importante acerca de la invocación al Cristo. La invocación al Cristo ustedes la pueden utilizar, por ejemplo, eh, antes de irse a acostar en la noche, para tener un buen descanso, para tener la protección del Maestro en sus sueños y para traerles tranquilidad. Yo trato de hacerlo todas las noches ahora y realmente da muy, muy buenos resultados. Eh, Así que lo dejo para ustedes, si lo desean hacer o no. Y ahora vamos a la lección 5. Sin duda, habrán ustedes advertido que algunas personas tienen gran afinidad con ciertas plantas o con ciertos animales y se habrán preguntado a qué se debe desde el punto de vista espiritual. Se debe a que ninguna vibración absorbida y asimilada desde que las chispas divinas comienzan sus experiencias desaparece. La vibración que cada chispa divina y cada soplo espiritual adquiere en su contacto con las formas de la naturaleza, al experimentar en ellas, permanece en la chispa o en el soplo para siempre. Todo va quedando en esos futuros espíritus en forma condensada y cada vez más acentuada, porque la fuerza de las vibraciones asimiladas va evolucionando a medida que el espíritu evoluciona. Es decir, que algunas personas tienen afinidad íntima con ciertas plantas o con ciertos animales, porque en su momento asimilaron su vibración, al experimentar en ellos como chispa divina o como soplo espiritual. A este respecto, es conveniente aclarar que al decir que se tiene afinidad íntima con determinada especie animal o vegetal, podríamos suponer que esas personas hicieron en su momento experiencias en esas especies en la tierra. Esas expresiones se emplean para dar una sensación de la realidad, para que se entienda el proceso. Pero no debemos olvidar que esas experiencias están en el ser desde hace millones de años, y hace millones de años la flora y la fauna de la Tierra eran muy diferentes de la flora y la fauna actuales. Los reinos de la naturaleza nacen en planos superiores, con formas sutilísimas, que en cada plano descendente y en ellos, en cada mundo, adoptan el aspecto correspondiente al plano, con las características que les imprimen los factores físicos, sutiles o densos, en cada mundo. Pero son las mismas especies, tipo nacidas en aquel plano y manifestadas luego en los planos y en los mundos de forma
como por ejemplo el nuestro. La evolución de la forma de los vegetales y de los animales se efectúa, salvo en ciertos aspectos, respondiendo a las vibraciones del plano que el planeta paulatinamente va integrando al evolucionar. Vibraciones que, lógicamente, influyen también en todos los aspectos físicos del planeta y tienen acción directa sobre las formas, que se adaptan así al punto de evolución que significa cada plano y la ubicación del planeta en él. A cada plano físico corresponde una determinada escala de formas, que en los mundos de ese plano se adoptan por el proceso lógico de la influencia de los factores físicos imperantes en cada mundo. Pero, como dijimos, las diferentes especies responden a determinadas líneas originales que, de acuerdo con la ley de evolución, en los planos descendentes se van manifestando en proceso de diversificación. Por lo tanto, una línea que se manifiesta diversificada en nuestro mundo y a la cual corresponden determinadas especies vegetales o animales de la Tierra, puede haberle correspondido a nuestro espíritu en otro plano y, lógicamente, en otro momento de su proceso evolutivo como elemento de experiencia. Y nuestro íntimo espiritual tiene y expresa gran afinidad y amor por ellas, bajo el aspecto de determinadas especies o familias vegetales o animales con que en la Tierra esa línea se manifiesta. Pregunta: ¿la experiencia realizada deja alguna impresión especial en la chispa divina? Explicación: las experiencias no dejan impresiones de las chispas divinas. Primero porque la vibración de la chispa divina no tiene la complejidad necesaria para recibir impresiones. Solo puede recibir la sensación de la experiencia, porque ello está dentro de la ley. Además, las chispas divinas que experimentan grupalmente se transmiten las unas a las otras. El aspecto de la experiencia que a cada uno corresponde y entre todas las chispas del grupo forman la experiencia completa. Perdón. Que luego llevan al alma grupal, donde es asimilada por todas las otras chispas divinas. Cada una de las chispas asimila la experiencia en la proporción que le permite su punto involutivo evolutivo, pues, como sabemos, la gama de puntos evolutivos existe en todos los grupos. Esa afinidad que puede notarse en los seres encarnados con determinados vegetales y también con determinados animales, proviene de las experiencias que como chispas divinas y como soplos espirituales realizaron en determinadas especies, vegetales o animales, pero no porque reciban algo de ese contacto, pues la chispa y el soplo se adaptan a ese contacto, se adaptan a la vibración de esa forma. La forma no le deja nada al soplo espiritual ni a la chispa divina, sino que son el soplo o la chispa quienes producen la vibración necesaria para su propia adaptación a la forma, especialmente cuando van haciendo una línea de experiencia. Pregunta: ¿tiene alguna causa de carácter espiritual la similitud con rasgos animales que presenta el rostro de algunas personas? Explicación: terminada sus experiencias en el reino animal y antes de comenzar a experimentar en el reino humano,
los seres pasan un largo periodo en el espacio, libres de toda influencia sensorial animal, pero el espíritu asimila, en esencia, todas y cada una de las experiencias involutivo-evolutivas. De modo que la causa de que algunas personas tengan, por ejemplo, lo que suele calificarse de cara de mono, radica en la forma, no en el espíritu, pues, como sabemos, el mono es, en el aspecto espiritual, soplo espiritual, mientras que el ser humano es espíritu con conciencia, libre albedrío y demás atributos. Cuando realiza sus primeras encarnaciones humanas, el hombre puede mostrar en su físico la influencia de sus últimas encarnaciones animales. También puede ir adquiriendo rasgos con cierta similitud con los de alguna especie animal, debido a sus propias vibraciones sensoriales y emocionales análogas a las de esa especie animal, pues esas vibraciones establecen una especie de llamado hacia la vibración que ese ser humano posee de esa especie animal, la cual, al tomar fuerza, puede expresarse un tanto en la materia física de ese ser humano. También podría tratarse de una encarnación expiatoria en hombres ya más avanzados, debido a sentimientos y hechos de ese ser, referente a determinados animales, contrarios a la ley del amor, en alguna de las encarnaciones anteriores. En esos casos, la ley, a través de la partícula espiritual encarnada, acentúa la actividad de la vibración correspondiente a ese periodo de experiencia animal que el ser conserva. Y esa vibración acentuada influye en la forma que está gestándose, pues como sabemos, la forma es adaptada a la necesidad de la partícula espiritual que encarna. Esa similitud con los rasgos de un animal en su forma humana le produce dolores e inconvenientes que le ayudan a purificarse y a la vez le acercan efectivamente a la especie animal que en una vida anterior no amó. Otra posibilidad es que, por razones kármicas, el ser debe sufrir una deficiencia física determinada y que, por sí misma, esa deficiencia le proporciona una apariencia de remembranza animal. En su estado embrionario, el cuerpo físico del ser humano pasa sucesivamente por todos los periodos anteriores de la vida animal, a partir del unicelular hasta llegar a la forma humana. Por lo tanto, sea por deficiencia física o por acción vibratoria de la partícula espiritual que encarna, siempre determinada por la ley, puede intensificarse una determinada vibración física y acentuar características determinadas en el proceso de la gestación del humano. Mis queridos, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias.